Imagina que uno de los asesinos en serie más peligrosos de la historia fue liberado, y simplemente desapareció un hombre que confesó haber matado a cientos de niñas en Sudamérica. Un criminal que recorrió países enteros sin ser detenido durante años, y que hoy nadie sabe si está vivo o muerto. Esta es la historia real del monstruo de los Andes. En la historia del crimen mundial, existen nombres que generan escalofríos, pero pocos casos son tan perturbadores como el de Pedro Alonso López, un asesino serial colombiano que actuó durante décadas en Colombia, Perú y Ecuador, aprovechando la pobreza, el abandono estatal y la vulnerabilidad de zonas rurales. Lo más aterrador no es solo la cantidad de víctimas, sino que fue capturado, juzgado y aún así volvió a quedar libre. Pedro Alonso López nació en Colombia, en un entorno extremadamente violento. Desde niño fue víctima de abandono, abusos y maltrato constante. A temprana edad escapó de su hogar y comenzó a vivir en las calles, donde fue expuesto a delitos, drogas y violencia extrema. Durante su adolescencia fue detenido varias veces por robos y agresiones, pero nunca recibió ayuda psicológica ni rehabilitación real. Según su propio testimonio, fue en esa etapa cuando comenzaron sus impulsos criminales más oscuros, impulsos que con el tiempo se transformarían en algo mucho más grave. Pedro Alonso López desarrolló un método repetitivo. Buscaba niñas en zonas rurales o pueblos pequeños. Se ganaba su confianza ofreciéndoles regalos, dinero o promesas falsas. Luego, las llevaba a lugares alejados, donde cometía los crímenes. Después, abandonaba los cuerpos en áreas montañosas, selvas o fosas improvisadas. Durante años, nadie conectó los casos, hasta que cruzó una frontera clave. A finales de los años 70, Pedro Alonso López llegó a Ecuador. Este sería el país donde cometería algunos de sus crímenes más numerosos y documentados. Se movía principalmente por zonas rurales de la sierra, aprovechando la geografía montañosa y la falta de vigilancia. Decenas de niñas comenzaron a desaparecer. Familias enteras denunciaban los casos, pero las autoridades no encontraban patrones claros. López se hacía pasar por comerciante, trabajador informal o incluso por alguien que ofrecía ayuda. El terror creció cuando comenzaron a encontrarse cuerpos en fosas poco profundas. Fue en Ecuador donde finalmente cometió un error. En 1980 fue detenido en Ambato, Ecuador, tras ser sorprendido intentando secuestrar a una menor. Durante los interrogatorios ocurrió algo que dejó en shock a las autoridades. Pedro Alonso López confesó voluntariamente. Indicó la ubicación de múltiples fosas comunes en Ecuador. Los investigadores encontraron restos humanos en varios puntos que él mismo señaló. López afirmó haber asesinado a más de 300 niñas en distintos países. Aunque esta cifra nunca pudo comprobarse completamente, el número de cuerpos encontrados fue suficiente para confirmar que se trataba de uno de los asesinos seriales más peligrosos de la región. Pedro Alonso López fue condenado en Ecuador. Sin embargo, debido a las leyes de la época, la pena máxima no superaba ciertos años de prisión. Tras cumplir su condena, fue liberado. Y aquí comienza el mayor misterio del caso. Después de su liberación, desapareció. No existen registros claros de su paradero. No se sabe si volvió a matar. No se sabe si sigue con vida. El caso del monstruo de los Andes sigue siendo uno de los más aterradores de la historia latinoamericana. Un asesino que cruzó fronteras, que confesó crímenes inimaginables y que, pese a todo, podría haber quedado impune. Porque mientras no se confirme su muerte, una pregunta sigue abierta. ¿Y si nunca dejó de matar? Si quieres más historias reales que nadie te cuenta, suscríbete.